Bueno, vamos a tener varios desafíos en este panel. El primero es el horario, porque tenemos media hora nada más. Así que vamos a tratar de ajustarnos a los requerimientos de esta gran casa que nos ha acompañado y nos acompaña hoy. Del individual a lo colectivo, ¿no? ¿Qué pasa si nos sacamos la camiseta individual de cada una de nuestras organizaciones y como mi colega Ulrike nos invita a repensar todos los meses, jugar en la cancha grande, ¿no? Dejar de ser esa organización grande pero pequeña a la vez que en ese mapa hace un impacto casi invisible? ¿Y qué ocurre si comenzamos a jugar con otros colegas, con otras organizaciones de la sociedad civil? Joana, vení, sentate aquí, por favor. Bienvenida. Así que bueno, ese es un poco el desafío. Alianzas intersectoriales para fortalecer el desarrollo integral de comunidades y territorios con un especial foco en STEM, ¿no? Y como decía Renato hoy, ¿cuál es el sentido de ese STEM? El sentido es pensar el STEM como una herramienta para el desarrollo sostenible y repensar a través de esa herramienta cómo damos respuestas a las problemáticas globales que tenemos hoy, ¿no? Ese es el gran desafío, ¿no? Y para eso, acá tengo un equipo de 4 superpoderosas. Nos ha tocado, nadie puede discutir de género hoy, digamos, hemos hecho todo lo que estaba al alcance posible. Las presento rapidito. Si quieren le comparten la mano, estamos en familia, pero Viviana. Viviana es ingeniera en control eléctrico, magíster en comunicaciones móviles y directora de Instituto 1 del Parque Científico de Innovación Social de Minuto 1. ¿Sí? El machete del otro lado. Presentamos a Juana Sono. Juana es secretaria educativa del Consejo Nacional de Educación de Perú, donde se encarga de planificar, dirigir, supervisar los acuerdos del comité directivo y el plenario, así como también de liderar y evaluar el personal técnico, profesional y administrativo del Consejo Nacional de Educación del Perú. Juana, buenas tardes. Tenemos a la colega y amiga de Latimpacto, Julia Iourlina. Julia es representante para los países del Cono Sur de Latimpacto, una herramienta interactiva que tiene como objetivo proporcionar información sobre tendencias, oportunidades y obstáculos y guiar sus programas y estrategias con procesos basados en datos. Sí, es una colega también argentina. Y tenemos a Joana Prieto, referente y cofundadora de Geek Girl Latam, una organización social que promueve la innovación social y que ayuda a transformar positivamente el entorno de las mujeres y contribuir a una construcción de una sociedad más justa, próspera, diversa y equitativa. ¿Sí? Bueno, bienvenidas. Lo característico de este panel, que me parece que es de mucho agregado de valor, es que tenemos 4 líderes de 4 universos distintos, ¿no? Tenemos referentes de gobierno, referente de la academia, referente de organización de la sociedad civil y referente del ámbito privado, ¿verdad? ¿No? Así que creo que va a ser un lindo encuentro. Voy a abrir con una pregunta amplia para poder compartirles y tiene que ver con... tuvimos una conversación previa y todos consensuamos que el gran camino para la transformación tiene que ver con el trabajo articulado, ¿no? Con desechar esta camiseta personal y jugar en una cancha más grande. Desde sus roles, desde las organizaciones que ustedes ocupan, ¿ven posible, digamos, este desafío en la región? ¿Y podrían detectar alguna estrategia efectiva, digamos, para hacer este camino del individual a lo colectivo en el universo de la intersectorialidad? La que quiera arrancar y romper el hielo, adelante. Hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno, yo soy Juana, del Consejo Nacional de Educación, y el Consejo Nacional de Educación en Perú justamente es un organismo autónomo que se encarga de la elaboración del diseño de políticas públicas a largo plazo. Nosotros elaboramos el Proyecto Educativo Nacional al 2036, que se aprobó en el año 2020,
Y para construir este proyecto educativo justamente se trabajó mucho en la articulación. Nosotros convocamos la participación de 500.000 personas para construir este documento que demoró aproximadamente 2 años y creo que es un valor importante porque dentro de las funciones del Consejo justamente es articular con la sociedad civil y con el Estado, ¿no? Y para eso el Estado peruano tiene una norma que regula la conformación de COPARES, que son esos consejos de participación regional, en la que reúne a instituciones del Estado con la sociedad civil en todo el territorio. El Consejo ha impulsado la conformación de esos COPARES para la construcción de políticas educativas regionales que tienen como referencia el PEN al 2036. Digamos que es parte de nuestro trabajo. Bueno, buenas tardes para todos, Viviana Garzón, y un poco contarles el ejercicio desde la academia que en este momento es el que represento. Uniminuto, que es la universidad en la que trabajamos, antes de ser una universidad es una organización social de más de 65 años que ha logrado, digamos que canalizar esas alianzas y ese trabajo en común, entendiendo creo que 2 valores fundamentales que están sobre la confianza y la empatía de un objetivo común. Y es que creemos en que la educación es un vehículo para la transformación del territorio y para la transformación social. Y ese es, digamos que, como el primer objeto que uno podría decir de éxito de estos ejercicios de trabajo en conjunto, es la confianza y tener un objetivo común. Y es en esa gran organización que tiene varias organizaciones internas, donde nace una universidad que hoy tiene 31 años de operación en el país, y dentro de esa organización entonces tenemos el Parque Científico de Innovación Social, donde está el Instituto 1 y trabajamos en educación STEM, y un ejercicio de ese trabajo ha sido el trabajo en conjunto con las comunidades, para las comunidades y con las comunidades. Uno de los, digamos que de las 2 cosas que se mencionaban en los 2 paneles anteriores está que en el rol de la academia nosotros, claro, generamos conocimiento que va a unos ritmos distintos y hay unos procesos, digamos, que son especiales y de la academia, pero el Parque Científico de Innovación lo que hace es conectar al territorio, conectar a las personas y digamos que no cambiar los tiempos, porque en las investigaciones no podemos modificar los tiempos, la rigurosidad de la investigación lo requiere, pero sí abrir ese espacio para compartir ese conocimiento y hacer partícipe a la comunidad de lo que va sucediendo para la transformación social. Hola, buenas tardes. Soy Julia de Latimpacto y estoy abocada a CONOSUR, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Brasil tiene su propia coordinadora y su universo propio. Nosotros desde Latimpacto existimos porque existen los miembros, si no sería solamente un nombre y nada más. De hecho, Siemens es miembro fundador y gran impulsor de Latimpacto. Y lo que hacemos es sentar en la misma mesa a todos aquellos inversores de impacto, es decir, a todas aquellas organizaciones, corporaciones, gobiernos, inversores, incluso individuos que quieren invertir capital humano, de tiempo y económico para generar un mayor impacto. Y en todo lo que es ese capital catalítico, que no me voy a poner ahora a explicarlo porque nos llevaría mucho tiempo, pero al que quiera, por supuesto, se lo cuento con todo gusto. Al sentar en esa mesa todos estamos obligados a articularnos, estamos obligados a hacer, porque si no, no avanzan los diferentes proyectos que tenemos. De hecho, estamos por abrir un fondo STEM y necesitamos de cada uno de los diferentes actores para que ese fondo suceda. Y con las colegas y con Pablo mismo que estábamos hoy acá, es el mundo por el cual circulamos, porque necesitamos de la academia, necesitamos de los operadores en las bases, necesitamos de la acción pública para retroalimentarnos y para volver todo el tiempo a revisar cuáles son las mejores prácticas. Muchas gracias, muy buena tarde para todos y todas. Me alegra mucho estar acá. Yo soy Joana Prieto, soy CEO y cofundadora de Geek Girls Latam. Nosotras somos una organización pionera en América Latina y comunidad pionera también haciendo cierres de brecha de género en un enfoque sistémico, diferencial y territorial, no solamente en Colombia, sino con presencia de estudiantes en 20 países de la región. Pero ¿cómo llegamos acá? Porque eso puede sonar como muy bonito y justamente la respuesta que tengo para tu pregunta, Pablo, tiene que ver con eso. ¿Cómo empezamos a tejer desde el día 1
no solamente un propósito como organización de la sociedad civil, que entre otras, paréntesis, me alegra muchísimo estar acá sentada representándolas, porque la sociedad civil se siente a un panel con el sector público, el sector privado y con la academia, era necesario. Hacía parte de una arista que le hacía falta a la conversación y por lo cual me alegra mucho estar acá. Pero entonces, conectando justamente el propósito de Geek Girls y desde el primer día empezar a tejer estas conversaciones, Geek Girls en el 2017 crea algo que se llama el Manifiesto de la Mujer Latina en Ciencia y Tecnología, en la cual invitamos a sentarnos a la mesa para compartir una visión y una articulación de estrategias y actividades que nos permitiera no solamente cumplir nuestra misión, sino empezar una escucha activa. Es la primera vez que en América Latina se hacía una conversación tan amplia donde más de 400 firmantes se sentaron literal a conversar. Sector privado, academia, medios de comunicación, porque encontrábamos que eran un actor también fundamental cuando hablamos de sesgos, roles, aquí en entrevistas si hablas de un panel de tecnología, este tipo de cosas que se ven finalmente reflejadas y que terminan impactando a la sociedad y sobre todo la psiquis de una sociedad. Nos sentamos con otras comunidades técnicas, tecnológicas, iniciamos una conversación donde a nadie se le ocurría iniciar una conversación. Y este manifiesto vino para nosotras como la hoja de ruta, literal, de lo que es hoy el impacto que ha logrado Geek Girls Latam en la región. Sentarnos con la academia, decir cómo podemos hacer cosas juntos. En ese sentido, nosotras hemos trabajado con más de 20 universidades en América Latina, ayudando a cerrar estas brechas de género, impulsando la carrera también de las estudiantes, de su liderazgo, porque entendimos que el componente también no era únicamente enseñar en un bootcamp de programación, por ejemplo, sino estábamos impactando seres humanos. Esto nos llevó también a fortalecer un modelo de intervención desde el ser para el quehacer, donde es importante, como decía el conferencista esta mañana, Renato, ayudarle a las personas a tener un propósito y un lugar digno en el mundo. A eso nos dedicamos desde el día número 1 con tecnología, pero sabiendo qué impacto hacer con tecnología. Entonces, en esa articulación nos sentamos más recientemente con el sector privado, porque esa conversación sí ha estado de largo aliento un poco, porque a veces pensamos que la relación con el sector privado es un poco más desde la empleabilidad y descubrimos que el tema incluso hoy cobra un nuevo norte hacia el emprendimiento, con la política pública, con quien también tuve la fortuna, he trabajado en los 4 sectores, tuve la fortuna de trabajar también en la construcción de la Bogotá Territorio STEM y ayudar a construir política pública del país en tema de STEM. Y digamos que toda esta articulación, todo este entramado nos dio el insight y el input para crear el primer modelo sistémico con enfoque de género diferencial y territorial, es decir, desde la interdisciplinariedad, la interseccionalidad y la intersectorialidad. Entonces, estamos acá justamente para contarles a ustedes cómo lo hicimos y qué podemos contribuir para que toda América Latina se una en colaboración, que creo que es finalmente el poder de las alianzas. Súper. Bueno, ahora que ya hicimos la introducción de cada una de las organizaciones a las cuales representas, les voy a invitar a que nos saquemos esa camiseta de la organización particular y nos vamos a poner las de el rol un poquito más amplio, ¿no? Y en ese sentido, Juana, preguntarte, ya con un rol de referente, por ahí quizás un poco más gubernamental, en este camino de la construcción participativa a la intersectorialidad, ¿cuáles son los dolores que se detectan como gobierno y cuáles son esos desafíos? Y el rol también que vos crees que debería ocupar ese gobierno en ese gran camino a potenciar el trabajo conjunto.
Bueno, creo que dos dolores. Y bueno, le decía a Ulrike que escuchaba mucho lo que estaban contando Chile, Colombia, y decía, oye, pero si nos parecemos mucho, es que tenemos que juntarnos un poco más para repensar el rol del Estado en esta rectoría de la educación, ¿no? Esto que mencionaba el amigo antes de innovar, pero no le cuentes al Estado. Me ha pasado a mí cuando estaba en otro rol en la función pública, en la que he podido notar innovaciones que estaban como escondidas del Estado. Entonces el Estado se pierde una gran oportunidad también de regular a partir de la innovación y de lo que está pasando, porque en Perú decimos, no sé si acá nada es más terco que la realidad, ¿no? Y a veces normamos cerrando los ojos a la realidad, y creo que eso es algo que tenemos que aprender, debe haber una reingeniería del rol que tiene el Estado. Ahora, lo que escuchaba hoy día en la mañana también a Renato cuando decía, no podemos volver hacia antes de la pandemia, y en mi país, por ejemplo, ahora se está debatiendo si debe existir o no educación a distancia en la educación superior. Entonces, yo no sé si ya eso es un debate o debería ser un acuerdo, pero creo que el debate está más por nuestras propias formas, por nuestras propias creencias de los hacedores de política, que no logramos ver. ¿Y cómo voy a evaluar? ¿Y cómo sé si está detrás de la computadora? Y si no está, o sea, la desconfianza es sobre la cual regulamos, ¿no? Y creo que eso es algo que tenemos que cambiar como Estado, y particularmente en Perú, tal vez coincida con otros países, pero creo que yo veo dos dolores. Un primer dolor es que nosotros como Estado estamos un poco desordenados. Duplicamos esfuerzos, duplicamos presupuesto, no nos articulamos. Como Estado, como Consejo Nacional de Educación, estamos buscando encontrarnos desde distintos ministerios. De hecho, Ulrike, cuando estuvo en Perú, pudo ver que estamos articulando con el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, para abordar la educación para el cambio climático, que el Ministerio de Educación y Ambiente tienen dos direcciones de educación para el cambio climático que no conversan. Entonces, es como dos inversiones muy fuertes que cuesta. Entonces, como consejo hemos entrado a decir, bueno, vamos articulando, no vamos trabajando de manera más fuerte para optimizar los recursos del Estado también, ¿no? Y creo que ese es un primer dolor que ocurre a nivel nacional, a nivel regional, no nos encontramos. Y otro dolor que tengo, que tal vez más fuerte, es el tema de la planificación desarticulada con la ejecución presupuestal. Nosotros tenemos el Plan Nacional de Desarrollo Estratégico al 2050 del Estado peruano, y tenemos el Proyecto Educativo Nacional 2036, que cada vez como consejo impulsamos que más gente lo conozca, que más gente entienda qué es lo que queremos, esto de hemos puesto en el centro a la persona y decimos, tenemos que pensar en su trayectoria de vida, tenemos que pensar, si el centro es la persona, entonces el Estado tiene que acomodarse a las necesidades de las personas, que ahora son distintas, que después de la pandemia cambiaron, que van cambiando, que necesitan nuevas competencias. Entonces, ¿cómo yo como Estado me interpelo y digo, a ver, cómo hay una reingeniería para atender las demandas de las personas, ¿no? Yo he trabajado en distintos roles en la gestión pública, y yo he sentido alguna vez que somos como esa anaconda grande que no puede voltear, que no puede moverse, porque es tan difícil mover nuestro marco normativo, ¿no? Y necesitamos un marco normativo diferente. Tenemos muchas normas, casi ser director de un colegio en Perú es ser abogado, ya tienes que estudiar Derecho porque tiene tantísimas normas para implementar que literal muchos directores terminan estudiando Derecho, ¿no? Entonces, yo sí creo que ahí tenemos que ordenar nuestro marco normativo, para permitir la innovación, para permitir que los procesos educativos se ajusten a las necesidades actuales, ¿no? Y volviendo al tema de la planificación, que lo había planteado como un dolor, creo que estamos ahora articulándonos con CEPLAN. De hecho, cuando regrese a Perú vamos a tener una reunión con CEPLAN, que es el Centro de Planificación Nacional de Perú, porque lo que queremos es para el 2024 darle mayor fuerza a la planificación con la ejecución presupuestal, es decir, una articulación desde el Estado mismo desde las instituciones de planificación con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque tenemos una planificación de 3 años, pero la ejecución presupuestal en Perú es de 1 año y es muy inmediatista, responde a la voluntad del político que está de turno, entonces no nos permite realmente avanzar, ¿no? Y creo que esos son unos dolores que tenemos como país y no sé si se repiten en otros países. Vivi, y te voy a hacer otra pregunta, vamos a improvisar un poquito, pero digo, situándonos en educación STEM, ¿no? ¿Cómo desde la academia se aporta, cómo podría la academia aportar o cuál debería ser el rol de la academia para impulsar la educación STEM en las comunidades y en los territorios?
Uy, te estás adelantando un tema del que hemos venido reflexionando los últimos meses y que las últimas semanas ha sido una arista importante para un grupo de universidades en Bogotá, la Universidad del Rosario, que creo que está aquí, la Universidad de La Sabana, nosotros desde el Minuto de Dios y pues la Fundación Siemens. Y ¿cuál es ese rol? Creo que esa es una pregunta que comúnmente nos hemos hecho, creo que en el evento de Monterrey, en eventos anteriores, de tener esa comprensión, porque es que el rol puede ser variado y aquí quiero compartirles un poco las 3 líneas y reflexiones que hemos preparado para un evento que desarrollaremos el próximo año. Pero el primero es que definitivamente como universidad y como academia nos corresponde el rol de la producción del conocimiento alrededor del tema de los procesos de enseñanza-aprendizaje. No podemos, digamos, que decir que no lo estamos haciendo, pero tenemos que potenciar y colocar en el centro lo que significa la educación STEM. Tenemos que investigar más sobre el enfoque, tener más resultados, investigaciones y sistematizaciones que nos permitan y les permitan a los territorios y a las comunidades tener seguridad y tranquilidad sobre lo que se está haciendo y que también valore el ejercicio que los docentes de aula están construyendo en este momento. Este año en Bogotá se dio algo que para mí tiene mucho valor y es un grupo de investigación de una red de maestros. Y decía yo, maestros de aula, investigando, generando conocimiento para otros maestros de aula que seguramente permiten hacer réplicas y proyecciones a nivel de Latinoamérica y también nos permite entender en qué estamos fallando y cómo pues hacia dónde debemos mover la aguja. Entonces creo que ese es un reto que tenemos, pero el reto no está solamente hasta K12, porque en la trayectoria educativa de los estudiantes, pues aquí hablamos mucho qué pasa con los chicos de educación preescolar y qué pasa con la educación media, pero es que cuál es el reto cuando ingresan al sistema universitario, a los programas técnicos o cuando su trayectoria educativa no está en la academia, cuando deciden que es el emprendimiento o son otras líneas sus proyectos de vida. Pero ahí también la academia tiene un rol y es estar participando en la trayectoria educativa completa del ejercicio. El segundo tema está mucho a lo que hoy nos reúne acá y es la transformación de los territorios. ¿Y qué significa estar en un territorio? ¿Qué significa para una universidad ser parte de un territorio STEM o compartir un territorio STEM? Porque en algunos lugares hay 20 universidades que hacen parte de ese territorio, pero ¿cuándo y cómo nos sentamos a hablar de cuál es el rol que nos corresponde? Seguramente mucho en motivar y en cautivar esos talentos STEM que están ahí, en inspirar a muchos niños y a muchas niñas a seguir este camino, pero también apoyar a esos maestros de aula que están haciendo toda la tarea. Articular digamos que al sector productivo, ese es un rol también muy claro de la educación STEM, porque le pedimos al enfoque en educación básica y media, que articule al ecosistema, que articule a la empresa privada, que logre que ellos entiendan por qué es importante en la educación preescolar hablar de ciencias y de matemáticas, pero también de entender un reto del contexto. Y en el panel inmediatamente anterior hablaban de lo difícil que es pensar en un problema. ¿Cómo sabemos que eso es un problema? ¿Por qué es un problema? Y entonces estamos trabajando de manera desarticulada y entregando toda la tarea a la educación básica y media y a los maestros de básica y media. Entonces creo que uno de los retos es organizarnos y gestionar el conocimiento como educación como academia para garantizar que esos procesos se puedan hacer más fáciles, sean más coherentes y articulados y podamos tener resultados. Y creo que el último reto que pondría sobre el escenario es el reto de la política pública, porque efectivamente es en la academia donde se gestan esos procesos de política pública. Y si dejamos que no tenemos datos, suficiente información, nos falta investigaciones, no recogemos información y no garantizamos que la academia sea quien el abanderado de llevar esa información para que sin importar los gobiernos de turno que están ahí, puedan tener información coherente, información clara y además información que les permita tomar decisión con cierta tranquilidad, pues eso es lo que fractura mucho los procesos en los que trabajamos y la sostenibilidad de lo que hablaban los dos paneles anteriores. Perdón. Julia, y en el sector privado, ¿cómo lo ves? Está complejo, ¿no? Son las 7 menos 10. Son las 7 menos 10, pero confiamos en tu capacidad de resumir. En el sector privado, digo,
¿considerás que hoy existe ese interés de los privados de poder sumarse a iniciativas STEM, que sabemos que son, que decantan en lo más amplio, en el trabajo en equipo, en no necesariamente ver resultados a corto plazo, ¿no? Salir de esa mirada de los privados muy cortoplacista, del impacto, de tener los indicadores, de pensar bilateralmente? Vos hablás con conocimiento. Sí, creo que hay como dos grandes vertientes. Por un lado, sigue habiendo esas prácticas que son necesarias, que son inmediatas, que tienen que ver casi con una mirada filantrópica y no es una crítica para nada, pero también dentro de un mismo privado o particular o corporación puede coexistir esta nueva tendencia que tiene que ver con sentarse desde lo genuino y sentarse desde el no saber y querer que pasen cosas, aunque esas cosas que vayan a pasar no sean hoy muy mensurables o ni siquiera tengamos una foto para mostrar. Es casi como que empiezan a convivir esos dos mundos porque además los actores finales, quienes aparecerán en esa foto, son las mismas personas. Entonces, miren, yo creo que me voy poniendo grande, obviamente, cada día que pasa estoy más grande, pero eso me hace querer cada vez hacer más hincapié en lo simple. Si tuviera y me tomo el permiso de detectar 2 puntos de dolor, creo que tenemos que perder el miedo a encontrarnos y el miedo a preguntar y poder decir qué es lo que necesitamos. Creo que sería un diálogo mucho más fácil si en las tantas y tantas reuniones que tenemos todos pudiésemos allanar ese camino y decir: yo soy esto y me gustaría que pasara esto y puedo traer esto a esta mesa. Y yo soy esto y traigo esto, bla, bla, bla. En el medio se nos va a complicar 1000 millones de veces, pero por lo menos partimos de la base de saber hacia dónde queremos llegar. Aunque después también vayamos cambiando de rumbo. No importa, somos un equipo. Pero me parece que a mí me encanta la frase que lo simple enamora. Y lo simple no es sencillo, y lo simple no es fácil, y lo simple no quiere decir que es chato. Pero creo que tenemos que tender a lograr la simplificación, con todo el ejercicio que eso conlleva. Y estamos en una época muy buena, que es el de la comunicación. Entonces, poner la comunicación a nuestro servicio, poner la tecnología a nuestro servicio y acelerar, no sé si los tiempos, pero sí acelerar tal vez las respuestas para que se vuelvan más simples, más efectivas y más cercanas. Porque nuestro objetivo final tiene un rostro, ¿no? Cuando hablamos de los objetivos del desarrollo sostenible, yo me lo imagino o trato de explicárselo a mis hijos. Cuando me dicen, ¿de qué trabajás? Y se me empieza a complicar, digo, bueno, trato de que los objetivos de desarrollo sostenible, y entonces se los cuento y siempre digo, esta es una carrera que los 8.000 millones de seres humanos tenemos que cruzar la meta. Y como tantas veces se dijo, hasta que la última no la cruce, no podemos quedarnos tranquilos. Y dije la última, porque seguramente la última, sea mujer, sea joven, sea madre soltera, viva en una aldea y no tenga demasiadas herramientas tecnológicas. Entonces, creo que es eso. Es volver a decir estas 5, 6, 7 cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo y todos sentarnos, tratando de dejar el ego de lado, para trabajar. Lo bueno es que el sector privado se empieza a movilizar mucho en ese sentido. Y cada vez a mí me conmueve, ¿no? Me mueve más encontrar a tantas y tantas personas, empresas, corporaciones, family office, inversores, que quieren ir para ese lado, aún sabiendo que tal vez nunca la foto llegue. Joana, y en el mundo de las organizaciones sociales, ¿no? Digo, según la UNESCO, conocemos que a nivel global solamente el 35% de los estudiantes que se dedican o que eligen estudiar carreras vinculadas al STEM son mujeres. Desde las organizaciones de la sociedad civil, ¿qué hay como diferenciador para poder contribuir a esa igualdad de oportunidades que necesitamos para también formar parte del juego de la intersectorialidad? Vale, les voy a plantear este escenario para responder tu pregunta, y es justamente de dónde salió ese 35.
7 de cada 10 niñas en las edades entre los 7 y los 14 años pierden el incentivo por la ciencia y la tecnología a partir de los sesgos inconscientes y los estereotipos y roles de género que encuentran en la sociedad, la escuela, su casa, los medios, las películas, los cuentos, las historias. Es decir, que por ese embudo bajan 3, que son las que tú estás mencionando. 3, y esto lo diría en Colombia, la media global es de 2.5 en la media global, es decir, 2 de cada 10 estudiantes de carreras de ciencia y tecnología son mujeres, lo cual quiere decir que incluso es una relación directa, es proporcional al número de trabajadores en la industria. 2.5 de cada 10 trabajadores de la industria son mujeres. Y lo triste, que solamente en ese embudo el 1.5% es líder de industria. Es decir, que 1 de cada 10 mujeres en el mundo es líder, es CEO, es C-level o tiene un cargo de toma de decisiones de alto nivel en esta industria de ciencia y tecnología. La mitad del planeta es mujer. El 60% de la pobreza en el mundo tiene rostro de mujer, ¿no? Entonces uno podría decir, ¿y dónde quedamos las mujeres en todo este gran escenario? Podemos decir ver el vaso medio vacío y desde Geek Girls dijimos, no, vamos a seguirlo viendo medio lleno, ¿no? Es decir, tenemos algo y hay que ir a aprender, y ahí es donde justamente yo siempre hablaba en la previa y les decía, miren, yo creo que de los máximos aprendizajes que como organización social en este ejercicio de pensarnos, no tanto como la ONG caritativa como suele verse al sector social, sino como una startup, nosotros por dentro funcionamos como una startup, que eso nos da un poco la flexibilidad que no tiene, digamos, el Estado, que la regulación de la academia pues hace que menos, y pues bienvenido al sector privado con el que ahora se conversa mucho más chévere, más rico, porque hace, por ejemplo, 12 años cuando yo me sentaba con un empresario a decirle, oiga, formemos mujeres en todo este tema de tecnología porque las va a necesitar. Se reían y ya, se cerraba esa puerta, yo salía llorando porque eso fue cuando inicié, ¿no? Como emprendedora que no llora y ya, el tiempo lo hace a uno más resiliente. Y hoy en día esos empresarios que hace 12 años nos cerraban la puerta, hoy me llaman y me dicen, oiga, Joana, necesito programadoras, desarrolladoras científicas de datos, gente que sepa inteligencia artificial. ¿Tienes? Ya, ¿viste? Entonces el tiempo nos dio la razón. Entonces dejemos de pensar que, digamos, acá tenemos 4 superheroínas y ustedes también. Cada uno, yo creo que ese pensamiento del solo hero, del yo lo puedo todo, tenemos que de una vez por todas acabarlo. Y les pongo esta analogía. Si yo soy la Mujer Maravilla, Capitán América, Iron Man, que otro Avenger, no me acuerdo, ¿no? Pero, o sea, cada una tiene su superpoder. La organización que ustedes representen tiene en sí mismo su superpoder. Oiga, pero ¿qué tal si funcionamos como The Avengers, literal, juntos? Juntos, somos mucho más poderosos. Y yo creo que eso ha sido no solamente el trabajo de Geek Girls, porque tengo el sombrero de organización social, pues el hecho de nosotras estar directamente uno a uno con la comunidad, pues nos hace entender a la comunidad. ¿Y qué entendimos, entre otras cosas? Uno, que el aula no es el único lugar. Hablamos de ecosistemas interconectados de aprendizaje, ¿no? El mundo es un ecosistema como el cerebro es un ecosistema. Entender que no hay una única forma de aprender. En la medida que hayan 8.000 millones de cerebros en el planeta, no, ya no hablo tanto de humanos, sino cerebros, pues el cerebro es un ecosistema más que una máquina, ¿no? Entonces, él aprende y se adapta a ese ecosistema. Y por supuesto desde el sector social, pues nos duele muchísimo. Ustedes vieron este role playing que hice, ¿no? Yo entré de últimas, la silla vacía, faltaba la organización social en esta conversación. El dolor vas a contar. Sí, exacto. Es uno, pues el hecho de no estar en la conversación hace que haya una desconexión y una falta de comunicación de doble vía acá frente a los que estamos uno a uno en las comunidades y entendemos qué les está doliendo a las comunidades y cómo podemos inyectarnos con
todo lo que puede llegar a tener el sector privado, con esa generación de conocimiento que sin duda tiene la academia y que les duele, porque me acuerdo que cuando me siento cada vez con un rector me dice, pero tú me ayudas es con las estrategias de deserción porque no quiero que se me vayan, ¿no? Y con el sector público sí que definitivamente, no solamente en el Perú, sino creo que me he sentado ya con varios gobiernos y te digo que con el único gobierno, irónicamente, que nos ha copiado ha sido el gobierno de Canadá. O sea, ni siquiera ha sido Latinoamérica, ¿no? Entonces, en ese sentido, las organizaciones civiles estamos al servicio de la sociedad, estamos al servicio de estas otras 3 organizaciones, porque tenemos unas ganas enormes de trabajar, pero creo que necesitamos romper esos paradigmas culturales, sociales, de que las organizaciones sociales somos de caridad. No, somos un actor estratégico dentro del ecosistema. Estamos uno a uno con las comunidades y recordemos que también tenemos un desafío desde la última milla, donde definitivamente le cuesta llegar al resto de las organizaciones y a nosotras nos es mucho más por nuestra naturaleza poder llegar allá. Entonces, yo creo que estos son los desafíos porque también se viene el enorme desafío ahora con inteligencia artificial. Así que mi propuesta al final es, pues, ¿trabajamos unidas o seguimos esperando que al 2030 de pronto no cumplamos los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Sí, y qué importante esto que veníamos conversando de, incluso en el mapeo de los ODS, digo, tenemos el 17 de alianzas como último en la cola, ¿no? Digamos, y nos estábamos replanteando, ¿debiera ser ese el primero que tendríamos que subir en el podio para poder promover esa naturalidad necesaria que hoy concebimos como la intersectorialidad? Digamos, si tuviéramos, trayendo esta linda metáfora de Joana respecto a ser, digamos, un equipo Avenger versus una superpoderosa unitaria por el universo. Si tuviéramos que pensar un superpoder compartido entre el gobierno, entre la academia, entre el privado y la organización social, ¿cuál sería? ¿Qué nos imaginamos de eso? La capacidad de escuchar creo que es muy importante, ¿no? Para el Estado. Sé que el Estado a veces tiene que responder rápido, ¿no?, a las demandas sociales, que nos cuesta hacer políticas públicas escuchando porque demora, pero vale la pena. En mi vida profesional tengo la experiencia de hacer políticas públicas escuchando, y que se sostienen hasta ahora. Ya no estoy ahí y se sostienen hasta ahora. Y creo que es un valor muy importante, pero también tengo la experiencia de empezar escuchando y de pronto cuando ya tenía la política ¡pluc!, me cambiaron al, al jefe y me quedé con la política hasta ahora en la mano. Entonces, sí jugamos también contra el tiempo y es esa capacidad, esta habilidad de escuchar, pero al mismo tiempo ir pensando en cosas. Yo creo que en la gestión pública, por los cambios que tenemos en mi país, por lo menos de autoridades cada siempre, es pensar en el corto, mediano y largo plazo al mismo tiempo, ¿no? Cómo voy consiguiendo cosas más rápido, cómo voy consiguiendo a mediano plazo y cómo a largo. Pero escuchar creo que es un gran desafío y debería ser un valor de la política pública. No podemos hacer una política pública sentados solamente leyendo y frente a la computadora. Eso no se va a implementar nunca, o sea, nadie se va a convencer de eso, ¿no? Entonces, yo creo que un valor es que varios participen en la construcción, que tengamos esa capacidad de ponernos en el zapato del otro, de escuchar a la docente, de escuchar al estudiante, al funcionario público, porque a veces también le cargamos mucho, ¿no? Decimos, el Estado no resuelve nada. Sí, pero el Estado, cuando te sientas a gestionar, tienes que resolver 10 problemas al mismo tiempo. Entonces, y todo el mundo te pregunta y la innovación y la creatividad te tiene que despertar todos los días porque todos los días hay un montón de problemas que resolver. Entonces, y a veces no nos ponemos tan bien en el zapato del funcionario público, ¿no?, que tiene que resolver un montón de cosas. Y a veces el funcionario público no se pone en los zapatos del docente, de quien regula. Entonces, es un ida y vuelta, ¿no? Es un ida y vuelta. Uh-huh. Bueno, antes de la reflexión final, Juliana, te quería preguntar. Vos hablaste cuando nos sentamos a tomar un café de algo que me pareció valioso del sector privado, ¿no? De esta cuestión de la transición, de que ya no nos ven por ahí como una billetera los que trabajamos en las fundaciones corporativas, sino que ahora tenemos la gran capacidad de convocar, ¿no?, a otros a sumarse a una cancha grande
pero en mismo sentido de equipo, ¿no? Con otros pares del sector privado. ¿Cómo percibís esto? ¿Es Sí. realmente así? Sí, yo creo que ahora uno de los grandes roles del sector es, y justamente desde Latimpacto lo propiciamos, es poder contarle a otros pares lo que está pasando. Lo que está pasando hoy acá, aunque estemos cansados, aunque ya estemos mirando a ver cuándo nos vamos, es muy importante. Lo enlazo con tu anterior pregunta, la capacidad del encuentro. Y entonces hoy de acá nos vamos a ir con muchos disparadores que con los días irán decantando. Y me parece que uno de los grandes roles que tenemos, quienes estamos circunstancialmente en este lugar, es poder contarle a actores que tienen ganas de invertir, de participar y de estar, y que no saben muy bien por dónde, y que solo se imaginan, hablamos de la billetera, de Papá Noel, de la donación, pero dicen, no, la verdad que esto es, pero yo quiero más. No es lo mismo que vaya una empresa, un empresario, un inversor a contarle, cafecito de por medio, unos mates, una cena, mirá, che, está pasando esto, vení, invirtamos, esperemos, aguantemos todo este proceso, a que vengan diferentes actores a contarte lo que puede llegar a suceder. Esto se está dando mucho, mucho. Por eso es tan importante estos espacios, los cuales agradezco y me encanta poder estar. Porque de acá nos vamos con mucho insumo, con muchos contactos y con muchas ideas para poder invitar a otros, para que ojalá el año que viene haya muchísimo más sector privado también acá sentado. Porque son generadores de empleo, porque son una pata fundamental a la hora de sentarnos a la mesa de la construcción del futuro y porque tienen mucho conocimiento también para dar y mucha innovación y mucho del futuro y mucho del mundo empresarial y corporativo se puede pasar al mundo de las organizaciones sociales y porque en definitiva a la noche, cuando nos vamos a dormir, la mayoría de los seres humanos queremos y anhelamos lo mismo, pero solos no vamos a poder. Entonces, sí, esa tendencia creo que llegó para quedarse y cada vez son más quienes están dispuestos a escuchar, así que hablemos, contemos, invitemos, sin temor a equivocarnos. Súper. Una reflexión final para Vivi y después una reflexión cortita para Joana para que la vayan pensando entre ambas. Pero digo, concretamente hoy, en el trabajo que tenemos conjunto en la red, ¿no? Como un trabajo de cancha amplia para trabajo mancomunado, ¿qué objetivo podríamos ponernos para poder visibilizar este inicio de trabajo que ya estamos haciendo entre el gobierno, la academia, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil? Concreto, ¿qué desafío podemos detectar para poder trabajar de cara a la agenda de la red del año 2024? Bueno, yo creería que aprovechando el poder que me dio Joana, pensaría en la co-construcción de conocimiento. Yo creo que hay que juntar todo en lo que cada uno tiene una expertise, pensar en que necesitamos al final un objetivo común, que son los niños, los jóvenes, los empresarios y el futuro y el desarrollo de la región lo que requerimos y que co-construir, empatizar con el otro nos permite definitivamente desarrollar lo que necesita Latinoamérica y no lo que necesitan otras regiones como a veces traemos para conectar. Entonces creo que esa es como mi reflexión desde el área de la academia. Joana, una última reflexión. Sí, yo, más uno, porque todas son súper valiosas. Yo pongo sobre la mesa que finalmente creo que todos estamos buscando que cada uno de nosotros tenga un propósito en la vida, que cada quien sea lo que desea ser, con total libertad, con total vocación, siguiendo su intuición, lo que quiera, si quiere aprender con la educación formal que lo haga, que lo quiera hacer informal, que lo quiera hacer contigo porque encuentra en ti un validador del conocimiento. Yo creo que cada uno empieza a tener una libertad en la manera como quiere formarse, en quien quiere ser, y yo creo que lo que debemos hacer es estar dispuestos a facilitar, a ser ese ente que está en el camino para que lo logre ser y tengamos finalmente seres humanos con propósito, que desarrollen su máxima capacidad, su máximo potencial, que tengamos este lugar digno, que todos tengamos esa oportunidad de la prosperidad, este sentido de justicia,
independiente si yo nací en el campo y no que por ello entonces mis condiciones en el campo entonces me limiten mi potencial, o que si nací en la ciudad y tengo los privilegios entonces soy probablemente el único que va a poder hacerlo. Yo creo que esa es mi invitación, porque en esa escucha activa de nuestras comunidades, de estar ahí escuchándolos a todos desde la interseccionalidad, eso es lo que ellos están diciendo, que los tengamos en cuenta como ellos son, no como nosotros queremos hacer que sean. Bueno, les agradezco por compartir este lindo encuentro. Nos queda mucho trabajo, tenemos 2 días en la red para poder seguir conversando y repensando un poquito desde cada una de nuestras organizaciones sociales, de las instituciones que representamos, pero jugando en una cancha más amplia y sacándonos la camiseta individual, a los lindos desafíos que nos propone la red para el año 2024, que son los que vamos a trabajar durante las 2 jornadas que nos quedan. Un espacio que nos encanta estar, que tenemos que defender y ocuparlo, digamos, porque la red, como dicen los colegas de Siemens Stiftung, no es de Siemens Fundación. La red somos todos, la hacemos entre todos y es un espacio que tenemos que ocupar y defender.